Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestra primera clase virtual de América Latina en español. Le damos las gracias por participar en nuestro diplomado BOP Challenge e intentaremos explicar los contextos de América Latina al cual ustedes van a llegar en los próximos días también. ¿Qué es lo que buscamos en el contexto de América Latina y en esta unidad con los objetivos que estamos planteando, las preguntas de enfoque y los conceptos claves que nos interesan? Todo este material que ustedes están viendo acá está disponible en la aula virtual para poder desarrollar los ejemplos, las películas sugeridas, los textos a leer y los análisis. Finalmente, la pregunta que va a ser evaluada es ¿qué perspectiva cambió de usted en América Latina posterior a este análisis del módulo? América Latina se caracteriza principalmente de ser una serie de países, excepto Brasil, que es de habla portuguesa, de habla español. Tenemos desde del norte a sur, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Chile y Argentina son los países que más ubican el contexto de América Latina. Dentro de los grandes temas que vamos a ver en esta unidad 1 es el tema de pobreza, distribución del ingreso y gasto social. La base fundamental del conocimiento está puesta en la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, con sede en Santiago de Chile, donde hacen un análisis actual y real cada año sobre los contextos sociales, políticos, culturales y económicos. Vale la pena decir que en nuestro continente de América Latina tenemos varios tratados de libre comercio firmados con Estados Unidos, con Europa, cada uno de los países. Tenemos los tratados básicamente de ALCA, acuerdos del Pacífico y otro tipo de acuerdos que nos gobiernan en América Latina. No tenemos una moneda común, en el caso de Colombia tenemos el peso, están ustedes ubicados en la ciudad de Bogotá, 2.600 metros de altura al nivel del mar, donde la temperatura promedio son 14 a 17 grados de calor, grados Celsius acá en el caso de Colombia. Voy a empezar a hablar un poco del contexto de América Latina, puntualmente de América Latina y su evolución de la pobreza y la indigencia. Las mediciones que hacemos en América Latina sobre pobreza e indigencia están en la paridad del dólar. Aproximadamente una persona pobre es la que consigue menos de $4 por día y la persona indigente son menos de $2 por día de unidad. Si se fijan en esta gráfica, los colores celeste o azul claro, como le quieran llamar, o naranja o amarillo oscuro, que son los pobres no indigentes, como decía bien, menos de $4 al día, y los indigentes con menos de $2 al día. Estamos viendo una evolución entre los años 80, donde finalizan las dictaduras militares en América Latina, donde en los años 90 la mayoría de los países de América Latina tienen democracias instaladas como parte de su gobierno, y eso es una característica importante. Si se fijan, las cifras evolucionan y conceptualmente han cambiado entre pobreza e indigencia. Estamos hablando de un promedio de entre 28 puntos porcentuales de pobreza y 11.5 de indigencia. En la lámina siguiente vemos la evolución de la pobreza y la indigencia de alguna manera también en 11 países ubicados también en América Latina. No tenemos unos países mejores o peores, si lo quisiéramos calificar de esa manera, solo son indicadores reales que estamos viendo en el periodo 2011-2012 que se basa un poco en nuestra presentación. En la lámina siguiente vamos a ver el gasto social, cómo se acentúa. Uno de los grandes avances que hemos tenido en nuestra América Latina, que se está acentuando en las políticas sociales focalizadas en desarrollo, en educación, en salud, en vejez, y vamos a verlo más adelante en temas de distribución, han mejorado de alguna manera también. El gasto público, en el gasto social, en el PIB en promedio en América Latina ha aumentado, tal como lo estamos viendo en esta gráfica, es decir, las políticas se están focalizando, se están desarrollando, se están creando indicadores, y al final de esta presentación vamos a ver el caso puntual de Colombia para que tengan un contexto más claro del desarrollo. Uno de los grandes temas de nuestro continente América Latina es el tema del asalariado y es el tema de la afiliación a los sistemas de salud y de pensiones que llamamos acá. Hay un sistema de salud público que lo cubre el gobierno básicamente en base a la pirámide, y hay un sistema privado también, el mismo sistema de pensiones. El sistema de pensiones o de ahorro para la vejez que llamamos en América Latina es de carácter obligatorio, pero es de un principio más de voluntariedad, que cada uno y que cada una de las personas que cotiza o que ahorra para este tipo de cosas cubre sus gastos necesarios también. Esta es una de las grandes críticas que se ha hecho en el modelo de cooperativismo al revés o inverso de alguna manera, en que cada uno, el que tiene recursos, se salva de alguna manera o cuida su patrimonio para cuando sea adulto mayor, pero no así es tan solidario de alguna manera. Han aumentado, si se fijan, los países de menor a mayor. En el caso de Nicaragua, de Honduras y Paraguay, la gente asalariada quiere decir que esta gente que tiene menos salarios o está menos cualificada de alguna manera con un trabajo remunerado, digno y decente. Si vemos hacia la derecha de alguna manera de la pantalla, Colombia, Chile y Venezuela, Uruguay, de alguna manera las zonas urbanas tienen niveles mucho más altos. En la lámina siguiente vemos la cantidad de gente afiliada a los sistemas de pensión que llevan más de 15 años.
Esta trazabilidad de los 15 años estamos refiriéndonos puntualmente a gente que ha mantenido un estatus estable, con un sueldo permanente, con trabajo permanente, que le permite garantizar un sistema de salud, un sistema de ahorro, un sistema de educación permeable también. En la lámina posterior vemos personas de mayores de 65 años. Vale la pena decir que el promedio de pensión en nuestra América Latina es para las mujeres 60 años y los hombres 65 años. A diferencia de Europa, principalmente, que los indicadores han bajado, personas de 55, 50 años podría estar jubilando también. La cantidad de jornada laboral en nuestro continente en promedio son de 40 a 48 horas semanales, posiblemente algunos días sábados también. Tiene que ver esto también con el tema de la oportunidad y la ganancia, de alguna manera, de una rentabilidad un poco mayor de la gente asalariada de menor recursos. Acá estamos viendo las tasas contributivas y no contributivas, el monto mensual de pensiones por sexo alrededor del año 2011. Nuevamente se reitera en el caso de Chile, en el caso de Brasil, en el caso de Uruguay y el caso que nos interesa para hacer la comparación con el caso nuestro que nos interesa, donde estamos desarrollando el programa BOP Challenge, que es Colombia. Hay una brecha salarial importante y diferencia entre la gente que está recibiendo pensiones de alguna manera. Eso quiere decir que la carga prestacional para la gente que es más joven, en el caso de Colombia, va a ser mucho mayor para poder hacer un mantenimiento o solidario con las personas adultos mayores. En América Latina, desde el año 2010, vale la pena decirlo, del año 1990 empezamos a aplicar el índice de desarrollo humano. Solamente el año 2010 en adelante empezamos a medir la pobreza multidimensional por privaciones. Hay un texto que estamos recomendando también, que está en su carpeta, que se llama Caroline Moser, que tiene que ver con todo el tema de activos y vulnerabilidad social, para que ustedes lo lean y lo estudien y analicen qué estamos hablando de pobreza, de vulnerabilidad, que es la ausencia de las capacidades de las personas en algunos tramos, y estamos hablando también de Amartya Sen, del desarrollo y libertad, donde desarrollan este tipo de cosas. Necesidades básicas insatisfechas de alguna manera se van a entender como agua, saneamiento, energía, vivienda y educación. Estos son los indicadores que estamos hablando por necesidades básicas insatisfechas. Se fijan que el país que tiene un mejor desarrollo o menor cantidad de necesidades básicas insatisfechas, en este caso es Chile, y Colombia está en el 23% de su población con necesidades básicas insatisfechas. Es decir, nos está dando una brecha de alguna manera, compararlo con Nicaragua, con Guatemala, con Honduras, con Bolivia, con otros países más arriba de nuestra América Latina, de Centroamérica, que las grandes diferencias son de alguna manera también. Este indicador les voy a pedir que lo mantengan visualizado constantemente, en qué lugar, en qué brecha se ubica Colombia, para poder hacer algunas comparaciones más ciertas sobre la base de la pirámide. Esta otra cifra, cuando hablamos básicamente de los colores que están acá, hablamos de los pobres por ingresos con necesidades básicas insatisfechas, no pobres con necesidades básicas insatisfechas y sin ingresos y sin ingresos. Entonces aquí podemos hacer una diferenciación mucho más clara en países. Es bastante engorroso comparar país A con país B porque hay cultura, porque hay política, porque hay decisiones, porque hay estructuras de alguna manera. Colombia tiene una democracia estable aproximadamente hace 40 años. Actualmente estamos en un sistema presidencial centrado en la Constitución de 1991, que es el de Estado de Derecho, que están todas las características propias de un Estado de Derecho de alguna manera también, por los partidos políticos gobernantes acá en Colombia también. El tema no es un tema de la democracia. Vemos el caso de Chile, de Uruguay y de Costa Rica, que tienen los niveles más altos, donde hay gente con menos pobreza, con necesidades básicas insatisfechas, que no quiere decir, y lo vamos a ver más adelante con un tema de distribución, que es el indicador de Gini también, que lo vamos a analizar posteriormente. Otras dimensiones novedosas del bienestar, que hasta hace unos años atrás el indicador más importante en América Latina era el poder adquisitivo, las tarjetas de crédito, los niveles de consumo. Vamos a ver cuáles son las otras dimensiones del bienestar también. Medir este bienestar, vamos más allá del PIB y conjuga las necesidades básicas, la calidad de vida, el sentido de pertenencia y el bienestar subjetivo. Requiere incorporar, como decimos acá también, una visión amplia del bienestar más allá de los objetivos de desarrollo del milenio. Recordemos que al 2015 se deben cumplir los 8 objetivos de desarrollo del milenio. Probablemente en América Latina no los cumplamos como continente, solamente algunos países lo van a lograr también. O también las necesidades básicas insatisfechas a la luz de los nuevos movimientos sociales que dan reforma al malestar ciudadano. Una de las grandes características de América Latina es que no ha sido una población callada, silenciosa, que ha tenido bastantes connotaciones a partir de hechos que están sucediendo en América Latina y se han manifestado. Uno de los grandes avances que hemos tenido y ha pasado en Europa y en Asia principalmente son las redes sociales que se ocupan en Colombia y en América Latina para poder manifestar. Hace un par de semanas fue el Mundial de Fútbol en Brasil y ustedes vieron también cómo la gente se manifestaba de alguna manera por estar en contra de esa gran inversión económica. La gran pregunta es acá, ¿cómo generamos oportunidades para la base de la pirámide de forma digna, decente también?
Cuando hablamos de espacio, y un indicador importante también, que lo mencionamos acá, es el tema de la calidad de vida. Calidad de vida que lo estamos viendo en el índice particulado, de material particulado de las diferentes ciudades de América Latina. Si se fijan en los niveles de Bogotá, que es la cuarta gráfica que tenemos ahí, es bastante alto, tal vez no comparado con Ciudad de México o con Beijing, que son básicamente las ciudades con más alta contaminación en el mundo también, pero los niveles están por sobre esta línea azul que indica calidad de vida. Es decir, tenemos una apuesta importante a conseguir transporte de mejor calidad. Una de las apuestas que tiene Bogotá como ciudad es su movilidad por el eje central a través de un sistema de transporte público llamado Transmilenio, que son buses articulados que se mueven por toda la ciudad. Estamos retrasados como ciudad todavía en la construcción de un metro que se está planificando. Por decirle la diferencia, en Nueva York tenemos más de 150 años, en Buenos Aires tenemos más de 100 años, en Santiago tenemos hace 30 años y Ciudad de Panamá este año se inauguró el metro también, que es un sistema de transporte público mucho menos contaminante de alguna manera. Un gran tema es la movilidad no social, sino que la movilidad de transporte en la ciudad de Bogotá, donde la cantidad de tacos y congestión vehicular genera mucha más lentitud en el tráfico y hay mayor contaminación y mayor polución. Aquí vemos en este gráfico siguiente la población que está ocupada en horas destinadas a las diferentes secciones y que es lo que hacen habitualmente hombres y mujeres. Si se fijan, los hombres están marcados de color verde y las mujeres de color amarillo. Estamos identificando que las necesidades personales o trabajo doméstico no remunerado sigue siendo un indicador bastante alto de discriminación. En América Latina existe el imaginario cultural que las mujeres deben trabajar, deben desarrollar, deben estar en la casa, desarrollando este tipo de actividades también, por lo cual nos alegra que compartamos con muchas profesoras y profesoras también en nuestras estrategias de comunicación y de POP Challenge también de alguna manera, porque abre un poco de libertad y abre muchísimas más oportunidades dignamente también conseguidas. Trabajo voluntario es un tema que todavía en nuestro continente tiene mucho trabajo en adelante, no se desarrolla este tema de filantropía, de ayuda organizada como voluntariado, como en otras partes del mundo, pero es una de las grandes brechas que tenemos que desarrollar y gestionar. América Latina, la población ocupada más de 15 años, alrededor de indicadores 2002 y 2011, para hacer una comparación, se fija en lo que decía más o menos al principio, la cantidad de horas semanales que estamos trabajando. Es una jornada bastante extenuante, sin contar los tiempos y movimientos, especialmente la gente de la base de la pirámide, que en el caso de Bogotá, habitualmente vive lejos de cada uno de sus lugares de trabajo. Una persona común, en el caso de Bogotá, de la base de la pirámide, para moverse de su casa a su lugar de trabajo estable, demora aproximadamente 1 hora y media, 2 horas en la mañana y otra misma cantidad de tiempo durante el día. Es decir, invierte 4 horas al día de las 24 en movilizarse de un punto a otro por la ciudad, básicamente más que por el tema de las distancias, es por el tema de la congestión. De alguna manera se optimizan los tiempos y recursos también en la movilidad de la gente. Cuando miramos la tasa de homicidios, también es un indicador importante de desarrollo humano. Hemos visto en este caso que en el caso de Colombia tenemos las tasas han disminuido principalmente en las ciudades, en las cabeceras principales, Cali, Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, que es el trapecio andino de nuestro país, donde básicamente está toda la ciudad. No han habido cambios en las que están en la parte más del medio, como en República Dominicana y Ecuador se han mantenido, y desafortunadamente en el caso de Honduras y El Salvador de Centroamérica, con todo el tema de las pandillas y los maras principalmente, y en el caso de México también, ha habido una dispersión y un crecimiento y un aumento de los índices de homicidios. Bogotá es una ciudad relativamente segura, igual que las grandes capitales del mundo. Se recomienda siempre a los turistas no usar joyas ni ese tipo de cosas a la vista, porque básicamente es lo que pasa en todas partes del mundo. Hay gente que podría tomar esas cosas de ustedes también. Finalmente, como conclusiones, estamos llegando a las reducciones de pobreza como una meseta, es decir, nos estamos ubicando en el nivel de pobreza aumentado. Había un freno en la expansión del gasto social. No significa una disminución de alguna manera en tema absoluto de los recursos sociales, pero se está bajando el nivel. Tenemos unos retos en los sistemas de protección social, como lo decía, universalidad en la protección social, en los beneficios vía pactos sociales, la segmentación de la protección social es un poco la gran pregunta que queda, ¿cómo desarrollamos oportunidades para las gentes mayores? Avanzar en la cobertura que requiere el empleo, en la calidad del empleo y el empleo digno y decente, y definir una institucionalidad laboral mucho más sólida que se formalice con el tema del empleo. Finalmente, el bienestar que se busca en América Latina, al cual estamos trabajando principalmente en la base de la pirámide, es generar una brecha un poco mayor
de alguna manera en esta capacidad de ingreso, de ahorro y consumo en el menor tiempo, y el espacio es objetivo para generar una mejor habitabilidad también. Vamos al caso de Colombia, que está ubicado dentro del contexto de Colombia. Esto es básicamente el lugar en que ustedes vamos a desarrollar el base de la pirámide. Las políticas sociales definidas por el gobierno actual en turno están centrados en el Departamento de la Protección Social, que tiene 4 grandes áreas: pobres extremos moderados, víctimas de la violencia histórica que ha habido en Colombia durante los últimos 60 años. Tenemos todavía actualmente una guerrilla que está en conversaciones formalmente en Cuba para dejar el tema de la dejación de las armas. Tenemos territorios focalizados y primera infancia, niñez y adolescencia. Es el primer gobierno de alguna manera de los últimos años que focaliza el tema del recurso, y esto se ve graficado básicamente en las estructuras que mostré delante el tema de la documentación de la CEPAL. Voy a ir parte por parte explicando un poco también cómo se entiende el contexto del mejoramiento de las condiciones de la prosperidad de la población, el sector de inclusión social. Tenemos todas estas agencias que pertenecen al gobierno, especialmente la ANSPE, que es la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, Bienestar Familiar, que trabaja para los niños y niños, de 0 a 5 principalmente, el Centro de Memoria Histórica. Es importante en nuestra América Latina recordar que aunque no venimos de una dictadura militar en Colombia, sí hubo personas que han fallecido por diferentes condiciones políticas, sociales y culturales durante la historia. Y la unidad de víctimas, donde hay una reparación integral a las víctimas, pero también se hace todo el tema de reinserción. Si se fijan, los niveles de pobreza, en este caso en Colombia, han disminuido del año 2002 al año 2006 aproximadamente, y aún más del año 2007 al año 2014. Estamos hablando oficialmente con cifras del gobierno que en Colombia tenemos un 32% de la población. Es decir, gente que gana menos de $4 al día, que todavía sigue siendo población alta de alguna manera, cuantificándola, dado que 47 millones de colombianas y colombianos viven acá, más las personas que no somos colombianas y colombianos, pero estamos viviendo acá también. La pobreza extrema ha disminuido a un 9.5. Ha habido una evolución y un cambio en el coeficiente de Gini, recordemos que es el indicador de medición de distribución. Ha disminuido el coeficiente de Gini, es decir, que los indicadores se están acercando mucho más a 0, que es el ideal de alguna manera también en este coeficiente. Y si lo comparamos con el caso de América Latina, sería casi como un 0.57%, donde se desarrolla este tema y ha mejorado la distribución. Quiere decir que la brecha entre el decil más rico y el decil más pobre ha disminuido todavía, pero hay muchas oportunidades de poder mejorar y desarrollar. Ya no pertenece al grupo de países más desiguales. Hasta hace unos 5 años atrás o 10 años atrás, Chile, Colombia y Brasil eran los países más desiguales de la región. Si se fijan con Chile, si se fijan con Costa Rica, si se fijan con Perú, de alguna manera los índices de distribución han mejorado todavía. Sigue siendo la constante de Honduras y Guatemala, los países más mal distribuidos, con los otros indicadores también que veíamos. ¿Cuál es la apuesta del gobierno central? Que el año 2020 ya no tengamos una base de la pirámide, sino tengamos un rombo. Esta es la hipótesis central y la que nos interesa más desarrollar durante este diplomado, buscando oportunidades para la gente de trabajo digno, decente y desarrollo de capacidades. Estamos diciendo que actualmente el 34% de personas vulnerables, es decir, que su condición podría ser clase media, que llamamos en América Latina, o pobreza extrema, es muy frágil aún. ¿Qué es lo que se está proponiendo a partir de esta focalización de las políticas de empleabilidad, desarrollo y oportunidades en la base de la pirámide? Básicamente se está logrando que el año 2020 ya no sea una pirámide, sino que sea un rombo, con una mayor clase media, de mayor acceso, de mayor oportunidad de consumo, con mayor protección social que permita apalancar procesos e invite a más gente a poder trabajar en su cadena de valor y poder trabajar de alguna manera con ellos también, generando otro tipo de oportunidades. ¿Cuál es el modelo de gestión que propone el Estado? Básicamente son 5 los puntos. Uno es el transferencia de condiciones, las transferencias condicionadas, que las transferencias monitoreadas, que es dinero que aporta. Hay una población, que es la que estamos viendo en esta gráfica, que da a entender un poco la cantidad de gente que en nuestro país no tiene el acceso propio porque tiene la edad suficiente o no tiene los recursos, o los lugares que está ubicado no tienen la educación suficiente. Entonces constantemente tienen un subsidio económico permanente y constante cada una de la población que están identificados acá. Se ha hecho una apuesta importante a los jóvenes en acción, que se les entrega un bono económico a las familias de ellos para que puedan seguir terminando la educación. En el caso de Bogotá tenemos cobertura casi de cerca del 95% de la población en educación básica primaria, pero los indicadores bajan considerablemente en el caso del interior del país.
Familias en Acción es una ruta de movilidad de transferencias condicionadas donde de alguna manera se le aporta económicamente a estas familias y a los jóvenes en acción para que puedan seguir estudiando. Se les entrega un bono mensual, dinero económicamente y alimentación para que no pierdan el colegio y no tengan que salir a trabajar de alguna manera. Todo el tema de seguridad alimentaria y atención humanitaria está principalmente pensado en el tema de desastres naturales, educación, atención escolar para educación pública en todo el país, especialmente en el caso de Bogotá, alimentos por trabajo y alimentos por capacitación, y madres gestantes que están en riesgo, se les da algún tipo de alimentación especial también. Esto está cuantificado, está verificado por parte del Estado de alguna manera en sus políticas. La seguridad alimentaria genera una estrategia más que a nivel de Colombia, a nivel de América Latina y a nivel del mundo, donde básicamente se están buscando nuevas estrategias de alimentación, nuevas estrategias en lo rural, en lo urbano, para que se sigan aprovechando básicamente la producción de nuestro país. Vale la pena recordar que Colombia en su historia principalmente es un productor netamente del café y como producto natural, y ha diversificado en los últimos años su producción en otro tipo de agroindustria, de alguna manera por un tema de recursos. Esta generación de ingresos contribuye al mejoramiento del potencial productivo de las familias vulnerables, donde genera oportunidad a las desplazadas a través de actividades sociales, económicas, ambientales, viables y sostenibles. ¿Cuál es la ruta de empleabilidad? El análisis, la información, la formación de capacidad y el enganche laboral. El Instituto de Formación, el SENA, que se llama en Colombia, el Servicio de Educación Nacional de Empleabilidad y de Educación de Empleabilidad, es la forma de educación de mayor participantes en Colombia, donde forman a nivel técnico también, es la de mayores capacidades de alguna manera. ¿Cuál es la ruta de emprendimiento? Es cómo se desarrollan proyectos de emprendimiento y proyectos sostenibles que se están desarrollando acá en esta ruta de emprendimiento. Y uno de los temas pendientes que tiene este gobierno es el tema del hábitat y la infraestructura. Uno de los deudas que tenemos en nuestro país todavía son el tema de las carreteras. Tenemos en promedio aproximadamente 8.5 kilómetros más o menos por ciudadano construido, comparado con Ecuador, que tiene 25.3 kilómetros construidos por habitante en rutas primarias. Ni siquiera estamos hablando de rutas secundarias o terciarias también. Hay una oportunidad importante en infraestructura que se está desarrollando en el país también. Finalmente, todo el tema de la inclusión, educación financiera, cultura del ahorro que se está desarrollando, bancarización, estabilidad para las personas que de alguna manera buscan este tipo de beneficiarios, se entrega a través de una cultura del ahorro, a través de bancarización, para hacer una cultura del ahorro principalmente, donde se fundamenta esta información. Esta es la unidad número 1 del caso de América Latina. Recomendamos fundamentalmente revisar los textos de apoyo, la documentación de apoyo que tenemos. Tendremos algunas citas también sincrónicamente para resolver sus dudas, sus inquietudes. Espero que haya sido clara la presentación y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.